Porque, bueno, el cannabis es algo de lo que se habla durante, bueno, muchísimos tiempos. Fue, considerado ilegal, todavía está como en un ámbito medio extraño si se consume, si no, es una planta milenaria, bueno, muchas cosas que en gobiernos anteriores se plantearon como una especie de apertura y ahora con el gobierno de La Libertad Avanza al menos empiezan a dudar mucho los consumidores qué se puede, qué no se puede, hasta dónde sí, hasta dónde no, y tenemos justamente gracias por darnos nuestro tiempo, tu tiempo, por compartir con nosotros tu tiempo. Lo tenemos al abogado Piero Liedman. Él tiene un estudio jurídico especializado en cannabis y cáñamo, en ONG, en asociaciones civiles, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con el cannabis y ya está conectado. Así que, Piero Liedman, te damos la bienvenida a Radio Encendida y, por supuesto, también a Vorterix Mar del Plata. Te saluda Martín Vera junto a Ayalén Vara y Patricio Kiwi Edes. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por ponerse en contacto. No, gracias a vos por el tiempo. Estábamos comentando fuera del aire que estuviste en Barcelona, así que si querés contar un poquito cómo fue lo del viaje, ahí una exposición que en Barcelona se hace todos los años y que un poco toda la industria, la gente de la ley, por supuesto, muchos activistas se nuclean en Barcelona para hablar de cannabis y de muchas cosas más. Sí, hace 2 semanas tuvimos la suerte de participar de la Spannabis, que es o era, no sé cómo llamarlo, la expo de cannabis más grande del mundo fuera de Estados Unidos. Fue el último año en el que se realizó en Barcelona, así que también estuvimos acompañando el cierre de este evento que ya lleva más de 20 años y que nuclea a actores de la industria de todos los países, salvo, bueno, hay gente de Estados Unidos, pero no tanto, sobre todo europeos, latinoamericanos. Sí, y es una expo que también te va marcando y uno puede ir viendo qué lugar va ocupando Argentina año a año según se va transformando la oferta y la demanda de proyectos legales dentro del mundo del cannabis y el cáñamo en nuestro país. ¿Y qué lugar va ocupando Argentina? Y es una época que vamos viendo la progresividad. Nosotros vamos ya hace varios años y algo que en los primeros años por ahí nos paraban por los pasillos buscando cómo venir a invertir en Argentina. Hoy vemos que la tendencia se revierte y por ahí empresas extranjeras no están buscando invertir en cannabis en la Argentina. Claro. Si bien nosotros entendemos que esto es parte del proceso que se viene dando de regulación, que va cambiando año a año, ahora las perspectivas, por lo menos de ver retornos en las inversiones legales dentro del cannabis, se ven más difíciles. Entonces eso hace que los proyectos del exterior no quieran desembarcar en nuestro país. Sin embargo, también abre la oportunidad de desarrollar aún más a fondo la industria nacional, ¿no? ¿Podríamos decir que hay inseguridad jurídica hoy en Argentina en términos del cannabis? Me parece que habría que segmentar lo que es el cannabis antes de hablar de seguridad jurídica. Una cosa es el consumo de cannabis y otra cosa es la producción de cannabis. Por un lado están aquellos que se quieren fumar un porro, acceder a un aceite, acceder a una flor o cultivar su propio cannabis, y después está aquel que lo quiere producir para vender a otro o para abastecérselo a otro, que va desde la persona que tiene una carpa y le quiere hacer llegar su cannabis a su círculo de amigos íntimos, hasta un laboratorio que quiere poner un aceite medicinal en góndola. Bien, vamos a diferenciar entonces, empecemos por el consumidor común, que hay un montón de gente que nos está escuchando, que te está escuchando, que está esperando, para ver cómo es la situación hoy actual de el consumidor, el común, digamos, el que se quiere fumar uno. Buenísimo traerlo a la mesa. El consumidor común, lo que tenemos que tener siempre presente es que el cannabis está prohibido en la Argentina. Eso es la primera premisa, salvo para excepciones. Bien. Desde el año 2020 más o menos se empieza a perfeccionar una de estas excepciones, que es el ReproCan. ¿Qué quiere decir el ReproCan? Es que si vos sos usuario de cannabis, podés acceder a un permiso, a un carnet que se saca a partir de pasar por una consulta médica y de registrarte en la página de Mi Argentina, y de este modo consumir y tener acceso al cannabis de manera legal. Eso no ha retrocedido.
digamos, hoy en día cualquier persona que quiera consumir y acceder al cannabis, nosotros recomendamos que se saque su ReproCan. Bien. ¿Qué problema encontramos para estas personas? Que el ReproCan y la oficina del Ministerio de Salud funciona muy, muy, muy lento. Entonces se encuentran casos, y muchísimos casos, en los cuales las personas hacen todo lo que el Estado les pide para poder acceder a su cannabis. Pasan por el médico, llenan la inscripción en Mi Argentina, tienen los papeles en su teléfono, cultivan la cantidad que necesita, que el médico le dicen, pero el certificado se está demorando muchísimo en ser otorgado. Bien, ahí por eso, agarré el teléfono ahí, Piero, porque nos mandan un montón de mensajes vinculados. A medida que vas hablando, te voy a ir preguntando cuestiones que tienen relación con lo que vos vas contando, vas narrando. Entonces, de acuerdo a esto, preguntan, por ejemplo, esta situación que estás planteando. Tienen el ReproCan, lo quisieron actualizar, nunca les llega y les queda todo el tiempo en Mi Argentina en proceso de renovación. ¿Qué pasa con eso? ¿En qué situación legal está esa gente que todavía no tiene el nuevo certificado y es como en un, no sé, un limbo legal? Pero bueno, vos explícanos. A ver, lo primero que hay que entender es que el acceso al cannabis en Argentina a partir de esta herramienta del ReproCan se entiende como un acceso de salud. Bien. Lo que importa es que vos puedas acceder a tu derecho a la salud. Perfecto. Ahora bien, en la práctica nos encontramos con problemas en los cuales la fuerza de seguridad o las agencias de control te agarran en la calle y te dicen tenés o no tenés el certificado y no conocen el fondo de la norma. Claro. Entonces, nosotros no podemos hacer nada con la inacción y las demoras del Ministerio de Salud. Ahora sí podemos dar algunas recomendaciones para aquellos que están en esa situación y para que puedan estar lo mejor resguardados posible, porque si uno necesita el cannabis para su salud, no va a dejar de consumirlo porque no le dan el certificado. Uno se quiere sentir bien y es un derecho sentirse bien. Perfecto. Eso es muy importante. Por eso, aquellos que estén en una situación de espera en el ReproCan, les recomendamos tener muy presente, muy a mano en el celular o impreso, si es que se van a mover, la declaración jurada, el consentimiento bilateral informado y una receta del médico que les hizo el ReproCan. Ok. Pero te pregunto, a ver si podés responder, quizás no se puede o no hay, digamos, determinada cantidad de información como para poder responder. Digo, ¿ves en potencial a futuro quizás alguna restricción de esto que vos estás nombrando, por ejemplo, en cuanto a los certificados, en cuanto al permiso para poder cultivar, ya sea para todo lo que tenga que ver con el cannabis medicinal, etcétera? Digamos, ¿puedes hacer una futurología, si se quiere, de cómo puede llegar a estar más adelante la situación? Es buenísima la pregunta, porque sí, nosotros lo que vemos es que los próximos 50 o 100 años va a haber nuevas reglamentaciones sobre cannabis. No vamos a encontrar un sistema estable, estamos en un camino. Ese camino, como todos los caminos, tienen subidas y bajadas, tienen momentos donde uno va por autopista y a veces por ahí se encuentra con tránsito. Eso es como nosotros lo vemos. No vamos a tener un sistema estable y eso tiene que ver, primero, con muchísimos años de prohibición que arrastramos. Y segundo, con que se van descubriendo nuevas formas tanto de producción como nuevos usos del cannabis. Entonces la normativa va a tener que ser dinámica. Lo que sí encontramos es que veníamos teniendo avances constantes y ahora los avances por ahí se dilatan un poco más. Yendo a futuro, nosotros no vemos que se vaya a afectar el derecho del consumidor. El acceso al cannabis lo vemos garantizado, sobre todo el acceso al cannabis medicinal, de estos usuarios medicinales. Sí, lo que vemos es que los métodos para acceder a ese cannabis pueden ir variando. Puede ser que a futuro el ReproCan deje de existir, puede ser que no se encargue más el Ministerio de Salud y haya otra agencia, pero lo que no van a poder hacer es cercenar la posibilidad del acceso de aquellos que ya lo tienen. Imaginemos que hoy, si lo que quisiera el gobierno es cancelar realmente el ReproCan, lo que estaría diciéndole es, por ejemplo, a muchísima gente que utiliza el cannabis para curados paliativos, que va a tener que sufrir sus últimos días porque no puede acceder a su medicina y que si accede lo van a mandar preso. Eso no lo vemos como algo posible. Sí, sería igual tremendo, ¿no?
pensarlo, digo, de una manera, pero bueno, qué sé yo. Sí, igual hay muchas cosas tremendas que nos Por vamos eso. acostumbrando, así que está bien también la pregunta. Esperemos que no suceda. ¿Qué se habla del ministerio, Piero? Vos que estás muy metido, vos, tu estudio jurídico, que no solo asesoran, sino están, digamos, todo el tiempo viendo seguramente solicitudes, casos específicos. ¿Tienen vínculo con el ministerio? ¿Tienen algún tipo de diálogo? ¿Se habla algo con respecto a la situación actual de lo que se está viviendo en torno a estas restricciones o posibilidades? Sí, a ver, nosotros todas las semanas vamos al ministerio Claro. a tocar la puerta y a ver cómo avanza la situación. Nuestro enfoque, el perfil de nuestro estudio hace que nuestros clientes por ahí no son los usuarios de cannabis, sino aquellos que buscan producir. Y en ese contexto tenemos un gran caudal de ONGs, asociaciones civiles, que buscan hacer un cultivo controlado, un cultivo de carácter medicinal para hacerle llegar un producto cuidado a aquellos usuarios medicinales y que no tengan que caer en la inseguridad de un dealer. Y ese tipo de permisos también está muy demorado, si bien vamos viendo que de a poco se aprueban. El Ministerio de Salud, uno cada tanto, va aprobando. Lo que nos damos cuenta, digamos, es que no encontramos una correlación, un sistema lógico en el cual el Ministerio de Salud te diga, mirá, vamos por orden, o vamos por el que tiene más impacto en determinadas patologías. Vemos un accionar sumamente irregular de la oficina ReproCan del Ministerio de Salud, que lo que más afecta es a la previsibilidad y a la sensación de seguridad de dos actores fundamentales. Uno es el consumidor, que es un usuario medicinal y, como vos decías, tiene la incertidumbre acerca de si es legal mi medicina o no, lo cual nadie debería estar bajo esa incertidumbre. Y después está el que quiere producir, que viene diciendo, yo invierto, lo quiero hacer legal, hago todo lo que el Estado me pide, pero después el Ministerio de Salud me la aprueba cuando quiere, mi estructura. Entonces, ese diálogo se da, pero es un diálogo que tenemos que poner sobre la mesa, que no, en este momento no es el más fructífero del mundo, y entendemos que el cannabis es un elemento más dentro del Estado, no es ni la principal preocupación de la sociedad ni del Ministerio de Salud, que muestra flaquezas y faltas de respuesta en cuestiones que por ahí son mucho más urgentes y de emergencia que el ReproCan. Bajo estas condiciones, volviendo un poco al consumidor que tiene ReproCan, que no se le renovó el carnet, ¿se pueden quedar tranquilos en términos de lo que vos estás exponiendo? Que tengan esas fotocopias, que tengan la declaración jurada, que tengan la... ¿cómo se llama? La receta que dijiste del médico. Lo enumero claramente porque son documentos y es taxativo. Bien. Ya que los tienen, tenerlos encima. Perfecto. Y lo que hay que tener es la captura de pantalla de que te inscribiste en el ReproCan, que va a decir pendiente de aprobación, pendiente de evaluación. La declaración jurada y el consentimiento bilateral informado, que son los papeles que completa el médico cuando hace la solicitud a ReproCan. Todo esto se hace digital, así que es fácil tenerlo en el teléfono. Bien. Y además, cuando tienen la entrevista con el médico, pídanle que haga una receta diciendo tiene tal patología, su necesidad es tal. Perfecto. Eso tenerlo encima, bien clarito, y son esos los documentos. Además, se puede enviar un pronto despacho solicitándole al Ministerio de Salud que se expida, y esa es la última acción que nosotros entendemos por la vía administrativa. Bien. Después podés hacerle un juicio, un amparo al Ministerio de Salud, pero la realidad es que no lo recomendamos porque es sumamente costoso y engorroso para algo que el derecho lo precede. Bien. La necesidad del acceso a la salud está por encima de cualquier certificado. Entonces es importante que la gente cuente con esta documentación encima y que esté a la espera de que se le apruebe su ReproCan. Súper claro, Piero. Ahí te pido, Nico, si podemos pasar de nuevo las plaquitas que estábamos pasando recién, para la gente que nos ve por www.vortexmdq.com.ar. Estamos hablando con Piero Littman, él es abogado de uno de los estudios jurídicos que se dedica con su estudio Littman y Asociados. Habla de que entendemos que cada caso es único, nos dedicamos a comprender, adaptarnos a las necesidades específicas. También ahí pasamos la otra, un grupo de profesionales comprometidos con la actualización constante para brindarte soluciones innovadoras. ¿Alguna más ahí, Nico?
Nuestros clientes hablan por nosotros, casos exitosos y relaciones duraderas basadas en la confianza. Y no sé si había alguna más. Y bueno, ahí invita a poder hablar de las necesidades legales. Contáctanos hoy, ahí pasan el teléfono, info@lipmanlegales.com y lipmanlegales.com también para verlos en internet. Por ahí aprovecho esta partecita para contarle a la audiencia y pasar un poco a lo que tiene que ver con la cantidad de personas que se han unido en asociaciones civiles, en ONGs, ya con una postura distinta, digamos, conjugando un grupo de personas que tienen cultivos en términos de grupos un poco más amplios. También están con dudas y me preguntaban, por ejemplo, ¿qué podés contar de la actualidad de las asociaciones civiles, de los clubes canábicos, de la comercialización de aceites? Bueno, te tiro un montón de temas, pero bueno, vos por donde quieras responder. Vamos por partes y vos me preguntás lo que necesitas. Dale. Las asociaciones civiles, que son un tipo de ONG, empezó a ser aceptada en el ReproCan ya hace unos 3 años. Bien. Muchas lograron su proceso de inscripción y eso empezó a conformar un modelo de abastecimiento seguro y organizado, donde uno sabe de dónde viene el cannabis, puede preguntar, puede reclamar. No nos olvidemos que el cannabis en Argentina hace muchísimos años que se produce y se consume. Claro. El tema está en que se ponía al usuario, y se sigue poniendo cuando no acceden a estas vías, en una situación de total vulnerabilidad. Uno entraba a un grupo de Telegram o pedía en algún delivery, se encontraba en algún lado y siempre le traían o menos, o con semillas, o con hojas. ¿Qué viene a suceder a partir de hace unos años? Estas asociaciones civiles se proponen un abastecimiento totalmente regulado y se declaran ante el Estado y hacen un montón de trámites e inversión para poder hacer esto de manera regulada. Bien. Al igual que los ReproCanes personales, el trámite para aprobación está sumamente demorado, entonces se ven muy estirados los procesos productivos de estas ONG. También sucede que hay muchas aprobadas. Esas aprobadas ya están operando y ya están haciendo un abastecimiento medicinal a los usuarios que así lo requieren. Lo importante de estas estructuras es que pusieron la responsabilidad en cabeza del médico y de un modelo de salud, lo cual ha sido de avanzada, porque no es poca cosa que cada persona que tenga que acceder al cannabis, por el motivo que sea, pase por una consulta médica. Bien. Porque al principio era una mera formalidad, donde el médico te llenaba los papeles, pero poco a poco el médico empezó a formarse en cannabis. Entonces, al recibir una consulta, empezó a poder orientar un poquito mejor. Mirá, consumí esta variedad, o por ahí te conviene este componente por sobre el otro. Entonces empezamos a tener un consumo mucho mejor y mucho más informado de nuestra población. Y eso se apalanca muy fuertemente en estos modelos de ONG que no solo se dedican a cultivar y abastecer cannabis, sino que brindan un apoyo y un aporte a la salud, brindándole una contención integral a este paciente. Llega el paciente y le dicen con qué médico ir, cómo pagar, cómo hacer un seguimiento. Entonces, es un modelo que es de avanzada y que está funcionando muy bien en nuestro país, pero que nosotros estimamos más o menos que hay un cultivador que abastece cada 3.000 personas en la Argentina, habiendo potenciales 10.000 cultivadores que abastecen. De esos debe haber 200 asociaciones civiles aprobadas en ReproCan, o 300, todavía queda un camino muy largo. Entonces tenemos que seguir trabajando para que más gente se pueda incorporar y para que el Ministerio de Salud realmente recepcione y acompañe. Y en este sentido, no tener miedo a nuevos cambios regulatorios sobre esto. Cada vez que se puedan hacer más cosas, van a aparecer controles sobre las asociaciones civiles. Y es lo que queremos. Queremos que sea una actividad controlada y regulada. Por primera vez tenés esquemas productivos en la Argentina que quieren ser controlados, que quieren pagar impuestos, y el Estado se está demorando en poder aprovechar esto. Perdón, Piero, una pregunta. ¿Qué... Sin caer por ahí en conspiranoias, que creo de mi parte todavía no están del todo fundadas, pero intuyo un poco, ¿cuánto crees que inciden los negocios? Digo, porque también es un modelo de producción, porque existe el consumo, y pienso sobre todo en el consumo no únicamente medicinal del cannabis. ¿Cuánto crees que inciden los negocios que hay en esa estructura de producción en el prohibicionismo, en la falta de regulación? Digo, ¿está eso por detrás en el ida y vuelta? ¿O simplemente hay como una pereza estatal o falta de eficiencia en la gestión?
Bueno, quizás ambas, pero ahí lo que te puedo decir es, históricamente, la influencia de los factores económicos y de producción son los que llevaron a la prohibición. Por tanto, Claro. obviamente, resabios de eso a la hora de la habilitación hay, y pujas de poder hay todo el tiempo. Después hay una respuesta que viene desde el lado práctico, de lo que está pasando en Argentina. Yo no identifico un factor que esté bregando por un tipo u otro de reglamentación. Ahora sí hay una disputa clara entre quiénes van a tener esta posibilidad de producción. Cuando uno le dice a unos jóvenes que se nuclean para ONG, un grupo de amigos que cultivaba, que está invirtiendo para poder hacerlo legal, y le dice, mirá, vas a llegar al Ministerio de Salud donde no tenemos idea ni los criterios de aprobación, ni el tiempo, ni cuánto te va a terminar saliendo, porque por ahí te tenés que ir a un amparo o a una petición judicial para que esto se apruebe, opera directamente en la posibilidad de un pequeño productor de involucrarse legalmente en el mercado. Entonces, ¿qué estamos viendo en la práctica? Que si bien la normativa continúa vigente y continúa posible de ser utilizada por los usuarios y los productores, se torna mucho más onerosa, dejando afuera a los pequeños productores de la legalidad, no de la producción, ojo. Tengamos en cuenta, de vuelta volvamos, cannabis en Argentina se produce y se consume hace muchísimo, y lo que fuerza esto es a que se vayan a la ilegalidad, a que digan, bueno, en vez de poner $3.000 para ser ilegal, como no sé si va entre 3.000 y 10.000, pongo 0 y lo sigo haciendo ilegal. Claro. Y esa es la disputa que estamos viendo, en el cual este encarecimiento en los procesos genera que muchos actores se tengan que bajar de la legalidad. Bien. Perfecto, Acá me pregunta, clarísimo. y te hago una última también, de mucha gente que está esperando estas resoluciones del INASE, un montón de cuestiones que son por un lado nacionales y que por otro hay provincias determinadas que siguen apostando por la producción de cannabis. ¿Qué puedes decir de eso? No, a ver, ahí si querés podemos hacer un capítulo aparte con todo lo que está pasando con el INASE. Sí. El INASE es el Instituto Nacional de las De Semillas. las semillas. Toda semilla que exista en la Argentina tiene que pasar por un registro de INASE. No importa si es de cannabis, de trigo, de soja, de sorgo, de lo que sea. Las de cannabis también. Ahora, ¿qué pasa hace un tiempo? Todo lo que tenga que ver con cannabis está detenido dentro del organismo, lo cual es casi criminal. La acción que está tomando el INASE desde hace un año y pico es no solo de extrema violencia, sino que es criminal para la soberanía de nuestros productores. Nosotros tenemos la posibilidad de registrar las variedades que se producen en Argentina, generando un valor de exportación por la calidad de las genéticas que tenemos a nivel nacional, y el INASE, sin explicar por qué, detiene todos los expedientes. Y además tuvo una acción que yo la califico directamente de terrorista para el contexto, en la cual amenazaba durante el año pasado con visitas intempestivas a los productores. Visitas que eran realizadas por ingenieros agrónomos, pero imagínate que los productores, a la hora de recibir un mensaje que diga de alguien del Estado, con la historia que tiene el Estado en la persecución al cannabis, recibe un mensaje que diga, hola, soy del INASE, mañana llego a visitar tu cultivo. La gente entraba en pánico porque no le explicaban por qué, ni quién iba, ni cómo iba a ser el procedimiento. Entonces mucha gente se bajó. Y mucha gente que invirtió hoy ve detenido la posibilidad de renovar esos permisos porque INASE simplemente dice, estoy esperando. No te da ningún tipo de respuesta. ¿Y qué están Y es esperando? muy importante la regulación de la semilla porque es el principio de la cadena de valor. Claro. Si vos registrás la trazabilidad de la semilla, podés después trazar todo lo demás. Si vos venís de una base en la que la semilla no sabés lo que es, todo lo siguiente no vas a poder saber lo que es. ¿Qué están esperando? Buena pregunta. ¿Me podrías No sé, responder? es inexplicable. La actitud del INASE es inexplicable porque no tiene una razón jurídica para lo que están haciendo. Burocratizan todo con tal de que no avancen. No han avanzado los expedientes. Eso es lo que ralentiza la inversión extranjera. Es lo que perjudica a gente que viene hace 3 años o 4 años invirtiendo sin parar. No solo que el INASE cobra por cada acción que hace, cobra por registrar una semilla, cobra por darte un permiso para fitomejoramiento, sino que además realizar todas esas actividades requiere una inversión en
tu aparato productivo. Tenés que tener un galpón, tenés que tener luminaria, tenés que pagarle un ingeniero agrónomo. Todo eso se viene desarrollando y Argentina es ejemplo en la calidad de las variedades que tenemos. Tenemos a los mejores breeders, a los mejores buscadores de genética del mundo y no estamos pudiendo capitalizar eso porque el INASE te clava literalmente los expedientes. Y para colmo, además de clavártelos, cada tanto te tira esta acción donde te dice, hey, te voy a ir a revisar todo, te lo manda por mensaje de WhatsApp, no te explica ni una notificación formal, generando pánico entre los productores y después por ahí llega un tipo que es un ingeniero agrónomo que mira dos cosas, se come 2 medialunas y se va. Claro. La última, ¿qué hace ese productor, esa ONG, esta gente que está laborando en una escala un poco más grande para, como mínimo, quedarse un poquito más tranquilos? En principio hay que solicitar la renovación al INASE y después desde el estudio estamos presentando muchísimas acciones jurídicas lo cual nuevamente incurre un costo en extender los procesos productivos. Estamos presentando acciones de amparo y pedido de medidas cautelares para que no se impida la producción. Bien. No nos olvidemos que si bien no funciona así el sistema penal, este permiso es el que les permite cultivar. Claro. Si este permiso vence, ese cultivo empieza a tener, no solo se corta el proceso productivo, sino que empieza a haber una duda desde el punto de vista penal de aquellos que están inmersos en los procesos productivos. E imagínate que acá no estás hablando de cultivadores que tienen una carpa, por ahí estás hablando de las semilleras más grandes del país. Hay proyectos enormes que están apalancados en semilleras que nada tiene que ver con productores de cannabis, que los están metiendo en esta espiral solamente, no podría decir por qué, es inexplicable el accionar que está teniendo el INASE. Bueno, vamos a seguirla, Piero, por supuesto, en otro programa. La verdad que es súper interesante. Hay un montón de gente que está ahí preguntando un montón de cosas. Muchas dudas has aclarado y está bueno porque en un momento, de hecho hemos compartido la Expo Cannabis aquí en Mar del Plata, en otros momentos, donde todo era una cuestión un poco más hasta lógica y por eso al principio de la entrevista te decía que había como una seguridad jurídica para el consumidor, para la gente de ReproCam, para las ONG y hoy de alguna forma eso está como, no sé, tambaleando, pero al menos empieza a haber muchísima cantidad de dudas y más que nada este miedito de que alguna cuestión legal y más que nada penal pueda ser utilizada en contra de gente que en definitiva ha luchado durante muchos años para que esto sea algo positivo. Si querés, Piero, lo último como para cerrar y obviamente hacemos otra en otro programa. Bueno, agradecerles a ustedes por poner el tema sobre la mesa. Siempre es muy importante la participación de los medios de comunicación sobre estos temas, porque más allá de la incertidumbre generalizada que te genera el Estado al no dar respuestas, hubo muchísimos años de prohibición y de prohibir incluso hablar del tema. Entonces, empezar a hablar, visibilizar, también le da seguridad al consumidor, que es el eslabón más vulnerable de la cadena. Así que agradecerles a ustedes por tratar el tema y esperamos, como siempre, seguir dando pasos. Sabemos que a veces más rápido, a veces más lento, pero seguir dando pasos hacia adelante y hacia un consumo regularizado en la Argentina, que es algo sumamente necesario, lógico y útil para la salud y para el acceso de todos los ciudadanos. Muchas gracias, Piero Littman, de Littman y Asociados, abogado especialista en cannabis, cáñamo. Vamos a seguirla. Muchas gracias por el tiempo. Nosotros nos despedimos y ahí está Mica. Y viene un chico que lo conozco, ese chico lo conozco. Sí, apareció de repente. Lo tengo de algún lado, en algún momento. Las caras que hacía ahí, por favor. Vamos a un corte, escuchamos un poquito de música. Anda SD por ahí, en un ratito lo tenemos acá en el piso. Quédate ahí.